La última clase hemos resuelto la productividad de un cargador frontal para el ejercicio que estábamos haciendo. Y lo que habíamos hecho era el trabajo de carga y transporte. Es decir, que el cargador frontal empiece a acarrear material. Y habíamos dicho que iba a acarrear una distancia, una distancia razonable. Y la distancia era de 230 metros. ¿Sí? Eso en el tramo que estábamos analizando. Entonces habíamos dicho y calculado que la productividad de un volumen suelto era de 32 metros cúbicos más o menos. Y con eso calculamos mmm, lo que es la cantidad de tiempo que tarda el tractor en trasladar el material que ha sido excavado. Entonces, esto es en el caso de que el tractor trabaje como acarreo. Pero también puede ser de que el tractor no necesariamente esté trabajando como acarreo, sino de que entre una volqueta y el tractor simplemente en vez de acarrear hacia un lado y acomodarlo, directamente lo cargue a la volqueta que está entrando. Entonces ahí ya no haría un trabajo de acarreo, simplemente de izaje, carga y descarga. Ya no acarrearía nada. Ahí es donde trabajaría ya sea en B o ya sea en cruz. Entonces cualquiera de las opciones es importante, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a continuar con este ejercicio, pero lo que vamos a hacer es la productividad para el caso cuando el tractor solo se dedique a cargar, ya no haga el trabajo de acarreo. A ver, voy a conectar un rato la pizarra, deme un momento.
Ahí tenemos la tabla. Esta es la tabla que vamos a utilizar para calcular la productividad del tractor cuando solo realiza el cargueo, ya no el acarreo. Entonces vamos a utilizar el mismo tractor. ...926M... volumen del cucharón, habíamos utilizado 2. En este caso ya no hay distancia. Vamos a ver si es que cargamos en cruz o en B. Por la incomodidad del camino, entonces se carga por lo general en B. Ahora vamos a ver la duración del ciclo. A ver, vamos a ver el formulario. Para la productividad, para el tiempo, para la duración del ciclo, tenemos que ver si lo cargamos en B o en cruz. ¿Sí? Entonces vamos a ir a ver dónde está. Hasta aquí. Aquí está. Duración del ciclo para cargadores frontales en minutos. Hemos dicho que se va a cargar en B porque el camino es angosto y para cargar en cruz necesita maniobrar bastante, cosa que no va a poder. La cucharón es menos de 3 metros cúbicos y vamos a tomar un promedio, 0,6 minutos. Ese es el valor que vamos a tomar, 0,6. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner 0,6 minutos. La altura del nivel del mar habíamos dicho que era 2570. Estos factores lo vamos a mantener 0,8 y 0,72. 0,80, 0,72. Factor tiempo lo mismo, 0,83 y 0,90. Bien. ¿Cuánto nos va a dar? El factor eficiencia es la multiplicación de T por O. ¿Cuánto nos da este factor eficiencia T por O? 0,747. 0,747. Luego tenemos el factor cucharón. ¿Sí? ¿Qué es el factor cucharón? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el factor cucharón? Es la cantidad de material que se cae al cargar y al descargar, y habíamos tomado un valor de 0,9. Factor pendiente hemos tomado, si no me equivoco, 1. Y el factor de corrección por altura sería 2570 menos 1000 dividido entre 10.000. ¿Cuánto da eso?
0,157. Bien, 0,157. ¿Cuánto da el valor de la productividad? $116,21, Inge. Muy bien. La productividad en banco, multiplicando por el factor volumétrico, ahorita este es suelto, ¿no? Me sale, Inge, 92,97. Bien, compactada. $66,94. Bien. Entonces, eso es cuando en el camino el tractor oruga va empujando y va amontonando. Y aquí es cuando la pala cargadora arrastra en B, ¿no? Trabaja en B y carga a la volqueta. ¿Sí? Entonces, en el anterior caso que habíamos visto acá, era cuando acarreaba, ¿sí? Acarreaba el tractor, ¿sí? Acarreaba de lo que estaba amontonado, ¿sí? Para que después se lo cargue. Pero en este caso, lo que se está haciendo es cargar directamente a la volqueta donde el tractor oruga amontona. La forma de cargado es en B porque el espacio es reducido. Si fuera amplio, cargaría en cruz, pero como es reducido, lo carga en B. Bien, podemos hacer los cálculos. Habíamos dicho que era 900 cubos, ¿sí? Estos 900 cubos, sin embargo, tenemos que convertirlo a suelto. 1.25, ¿cuánto da? 1125. 1125 metros cúbicos. Entonces, 1125 es en suelto y utilizo la productividad del suelto. ¿Cuánto da esto? 9,68, Inge. 9,68 metros cúbicos. Entonces, no, estoy hablando tonterías. 9,68 horas, ¿no ve? Entonces sería esto 10 horas. Si lo divido entre 8, ¿cuánto me da? 2 días, ¿no? Aproximadamente 2 días de trabajo es lo que me tarda el tractor. Siempre y cuando el tractor trabaje de continuo, sin parar. Pero muchas veces la oruga
no acumula lo suficiente ese rato, ¿no? Como para que el tractor trabaje de continuo, sino que la oruga puede tardarse en acumular el volumen necesario como para que el tractor pueda trabajar continuamente un buen periodo. Entonces, ese entraría en juego en algún momento. Entonces, el tiempo del corte no lo definiría el tractor que carga ni la volqueta, sino la oruga. El tiempo que tarda la oruga, ese es el tiempo que va a tardar en cortarse todo. Porque este es el tiempo crítico, ¿no? La oruga. Eso debemos tomar en cuenta, ¿sí? Al momento de calcular el tiempo que tarda un tractor perdón, el tiempo que se tarda en realizar cierto trabajo. Bien, continuemos. Ahora vamos a ir al texto. Bien, ahora sí, vamos a ir al texto. Y ahora vamos a ver lo que es el equipo de transporte o acarreo. Bien, vamos a empezar a leerlo y repasar esto. Bien, a ver, vamos a pedir que Elvis González, puedas leerlo, por favor, esta parte. Elvis González. Buenas noches, ingeniero. Hola, Elvis, léelo, por favor. Ya. Descripción y características del equipo. Entre el equipo utilizado para el transporte podemos citar a los camiones, volquetes, vagones, remolques, trailers, mototrailers, etc. Estas unidades se realizan en la construcción para el transporte del cemento, piezo, agregados, etc. En las construcciones viales para el acarreo de materiales desde los yacimientos o bancos de préstamo hasta los rellenos o terraplenes. Para el transporte de materiales clasificados con destino a las capas subbase, base y la estabilización de plataformas o caminos de tierra. Para el transporte de mezclas asfálticas, etc. Bien, correcto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los equipos de transporte y acarreo? ¿Cuáles son estos equipos de transporte y acarreo? Sería la volqueta, remolques, trailers de 5. Bien, correcto, ¿no? Lo que ha mencionado, sí. Ujú. Aquí habla acerca de material seleccionado o clasificado.
¿Qué es ese material seleccionado o clasificado? ¿A qué se refiere? Se refiere a la clasificación de suelos, Inge, el tipo de suelo que es. No. Se refiere a material que ha sido tamizado. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, la capa base necesita tener una especificación de tamaño de partículas, ni muy grandes ni muy pequeños. Entonces, ese material se zarandea, se prepara en zarandas, se mezcla y ese es el material de capa base. Entonces ha sido clasificado. Ya no es que se ha agarrado del río directamente y se ha cargado la volqueta, ¿no? Sino que eso ha sido zarandeada, se ha quitado los bolones, los cantos rodados, los guijarros, todas esas cosas, y se ha dejado material que cumple los tamaños especificados para capa base. Y para capa subbase es un poquito más grande el material. Entonces eso también ha sido clasificado. Entonces eso recién se carga las volquetas, ¿no? Es la misma idea que cuando el albañil va a hacer ladrillo. ¿Qué es lo que hace con la arena para hacer ladrillo? O si va a hacer reboque de cemento, ¿qué hace con la arena? Hay que cernir todavía, Inge. Hay que tamizar, Inge. Hay que revocar para revocar. Entonces, una vez Así que es. lo tamiza, ¿qué hace con la arena? Porque no tamiza un poquito nomás, ¿no? Sino tamiza harto. ¿Qué hace después con la arena tamizada? Lo guarda en bolsas de cemento, ¿no ve? Sí, exacto, Inge. Sí. Y eso lo transporta, ¿no? Entonces es la misma idea, ¿no? El material que ha sido clasificado o que se ha tamizado es material que no se puede mezclar con otras cosas. Entonces lo pone en bolsas de cemento y lo va transportando a los lugares que él necesita. Entonces lo mismo es cuando se prepara material clasificado para capa, base y subbase. Hay que tamizar, no es usar así nomás cualquier cosa. Lo correcto es tamizar, ¿no? Bien, vamos a ver algunos tipos de equipos que sirven para lo que es el acarreo. Por ejemplo, este de acá es el dumper. Entonces, la diferencia entre una volqueta y un dumper es que esto es algo gigantesco, ¿no? Que generalmente se utiliza para lo que es la minería. ¿Ya? Entonces, estos pueden cargar pesos entre 20 y 36 toneladas. Tienen motores muy potentes, tienen doble o triple fondo y generalmente llevan grandes cantidades de material, ¿no? Y generalmente esto se utiliza en lo que es la minería. Pueden llevar entre 36 a 250 toneladas, dependiendo del tamaño. Y son bastante útiles, ¿no? Para lo que es el trabajo cuando se requiere grandes volúmenes, ¿no? Ahora imagínense el tamaño del tractor que se necesita para cargar a esto. Debe ser también inmenso, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver esto. ¿Qué es esto? Una broquetita ¿De cuántos cubos es esta volqueta? de 6 a 8 debe ser, Inge. De 4 a 5, no creo que sea más. Cuatro, Inge, 4 o 5, macho. Eso, y eso, entre 3 a 4 cubits es esto, ¿no? Una pequeña volquetita de un eje. ¿Sí? Entonces alguien que es aficionado o solo trabaja para vivir tiene algo así, ¿no?
para transportar. Después hay volquetas que son más grandes, ¿no? Entonces, estos que transportan tierra, grava, arena y piedra, por lo general. O a veces hay demoliciones y pueden transportar escombro. ¿Sí? Bien. Entonces, hay capacidades de entre 4 a 30 toneladas. Pueden ser los motores diésel o gasolina. ¿Sí? Los volquetes pequeños tienen grandes ventajas, ¿no? A diferencia de los grandes. A ver, vamos a leer esto. Y nos va a ayudar Daniela Agar. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Daniela? No está presente. Vamos a marcar no presente. Ya. A ver, veamos otro. Rolando Rojas. Presente, Inge. Adelante. Ya. En volquetas pequeños, fáciles de maniobrar, ventajosos para acarreos o a corta distancia. Desarrollan velocidades más altas. Es más fácil equilibrar el número de camiones con capacidad de cargador. Mayor costo de operación por el número mayor de choferes que se requieren. Mayor costo de adquisición por el mayor número de volquetas necesarios para obtener una determinada capacidad. Mayor costo de mantenimiento porque requieren mayor cantidad de repuestos y más horas de mano de obra. Bien, ¿no? Básicamente, la idea es de que son fáciles de maniobrar y también pueden desarrollar velocidades altas. ¿Sí? Y también pueden usarse un mayor número de volquetas a fin de poder cubrir cierta capacidad o necesidad. Mientras que esos volquetes, aparte de ser caros, no suelen tener muchos y se puede esperar bastante tiempo para que puedan regresar y volver a cargarse. Mientras que estas volquetas pequeñas se pueden alquilar varios y todos trabajan y pueden ayudarnos a tener un mayor rendimiento. Hablemos de los volquetes de gran capacidad, sus ventajas. A ver, Rosa Isabel, ¿puedes leerlo, por favor, desde aquí hasta abajo? Buenas noches, Inge. Sí, Hola. leer. Requieren menor inversión porque se requieren menos unidades. Menor número de camiones facilita el ciclo de trabajo, evitando el embotellamiento y los tiempos de espera. Requieren menor número de choferes. Su mayor peso puede dañar los camiones de acarreo. Mayor dificultad para equilibrar el número de camiones con la capacidad del equipo de carga. Requieren un cargador de mayor capacidad. Bien. Entonces puede llevar bastante cantidad, por lo que se requiere menos. ¿Sí? Y no se requiere tantos choferes porque solo se pueden necesitar algunos. Solo que su tamaño no hace posible de que sea muy maniobrable y también pueden dañar los caminos por su peso, ¿sí? Por el peso que lleva. Y también requieren equipo especializado. Entonces una pala cargadora normal no es suficiente. Necesita una pala como para ese tipo de equipo. Ahora hablemos sobre cómo podemos calcular la productividad de las volquetas.
¿sí? Entonces, como siempre, calculamos la productividad con un valor de C, que es la productividad, dividido o por 60 dividido entre el tiempo corregido. El valor de E es el número de ciclos necesarios multiplicado por Q sub C. Este debería ser C. Y aquí se han equivocado, lo han puesto E, debería ser C. La producción es igual al número de ciclos por la producción del cucharón colmado del equipo que está cargando a la volqueta. ¿Sí? N es la capacidad o el número de ciclos que se requiere para que el cargador frontal o la retroexcavadora o la excavadora llene la volqueta. Entonces, la capacidad nominal del volquete en toneladas dividido entre el rendimiento por ciclo por el factor de acarreo multiplicado por la densidad del material suelto. Se puede hacer una estimación de la duración del ciclo en base a 3 tiempos. T1, el tiempo necesario para que el cargador llene el volquete. Eso depende de la capacidad y el ciclo del equipo de carga. Entonces eso se maneja como N multiplicado por T sub E, que es el ciclo del tiempo de carga. El tiempo fijo, que es T2, tiempo de descarga más tiempo de espera para iniciar la operación. Eso significa el tiempo que tarda la volqueta en descargar y el tiempo que la volqueta espera para iniciar nuevamente la operación. T3, el tiempo usado para las maniobras del volquete para que el cargador empiece la operación de carga. O sea que necesita acomodarse la volqueta para que el cargador pueda cargar, ¿sí? Así que hay una tablita donde nos dan los valores del tiempo fijo aproximados. Esta tabla es muy importante, así que lo voy a copiar en mi formulario. A ver, voy a abrir el formulario. Bien, entonces, copiarlo. Y lo voy a copiar. Y está lleno mi formulario. Aquí. Bien, el tiempo fijo. Entonces, esto es lo que voy a utilizar para calcular la productividad. Bien, el tiempo de acarreo es la distancia donde tiene que transportar el volquete dividido entre la velocidad con carga. Entonces, BC es la velocidad con carga en metros sobre minuto. Y D es la distancia de acarreo. Entonces, para saber esa distancia necesito ver el plano de ubicación, dónde está la obra y dónde está el lugar del banco, donde se va a depositar el material, o si se está sacando material de un banco de préstamo, dónde está ubicado ese banco hasta el lugar de la obra. Entonces, de esa forma puedo calcular la distancia. No va a ser una distancia recta, ¿no? Sino que más o menos todo el trayecto que tiene que ir la volqueta, tomando las calles y los caminos correspondientes para llegar a la obra. A veces es mejor utilizar el tiempo y la velocidad. Entonces, teniendo una velocidad promedio y un tiempo, se puede calcular la distancia. Entonces, este es el tiempo necesario para que el volquete cargado recorra la distancia. Tiempo de retorno es de que una vez que el volquete ha descargado el material, tiene que volver para nuevamente empezar el ciclo de carga y descarga.
Entonces, el tiempo de retorno se considera como TR. Entonces, es la distancia dividido entre la velocidad de retorno vacío, sin carga, que se mide en metros sobre minuto. De acuerdo a todo esto, la duración de un ciclo es el tiempo fijo más T1 más TA más TR. Tiempo de acarreo, retorno, tiempo fijo y tiempo del traslado. Entonces, todo esto hace la duración de un ciclo. Si reemplazamos, tenemos esta ecuación que es muy importante, que la vamos a ir utilizando. ¿Sí? Entonces, N es el número de ciclos necesarios para cargar el volquete. TC es el tiempo corregido tomando en cuenta el nivel del mar. TF es el tiempo fijo y estas son las velocidad con carga y la velocidad sin carga. Bien. Para eso, para conocer el tiempo de trabajo, necesito esta tablita. Cuando está con carga, si es camino plano, estas son las distancias recomendables. Cuando la distancia es menor a 1 kilómetro, acá. Cuando la distancia es igual a 2.5 kilómetros, es esto. Esto está mal. Y cuando es más de 5 kilómetros, esto de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, esta tablita es importante. Lo voy a copiar. Entonces, voy a tratar de colocarla en un lado. Aquí no va a molestar a nadie. Ahí está. Tiempo de trabajo, ¿no? Para las volquetas. Bien. Factores que influyen en la productividad de los volquetes. El primer factor es la resistencia a la rodadora. Vamos a ver lo que es la resistencia a la rodadora. A ver, José Carlos Nichols, por favor. ¿Puedes leerlo? José Carlos Vargas. Sí, sí, este factor evalúa la resistencia que ofrece el camino al movimiento de las ruedas. Si no se dispone de mayor información, se puede utilizar los valores siguientes. Bien. Entonces, este factor de resistencia a la rodadura es la resistencia que ofrece el camino al movimiento de las ruedas. Entonces, depende mucho del tipo de camino. Si es un camino plano y firme, es 0,98. ¿Sí? Mal conservado pero firme, podríamos tomar 0,95. Si es de arena y grava suelta, 0,90. Blando y sin conservación es 0,85. Entonces, este de acá nos va a servir mucho. Y lo voy a copiar. Muy bien. Ya se está llenando mi formulario. Bien. La productividad es el valor de la carga, ¿sí? Por el tiempo, por la pendiente, factor de rodadura, por la eficiencia dividido entre el tiempo corregido. ¿Sí? Ya, esto vamos a ver luego. Entonces ya tenemos más o menos los elementos necesarios para poder calcular la productividad de los volquetes. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio.
Voy a copiar la productividad de la volqueta. Ahí tengo. Y voy a copiar la tabla de productividad para volqueta. Ya se los he pasado esta tabla. Y vamos a empezar a llenar. Vamos a hablar del caso cuando este equipo de izaje carga la volqueta y esta volqueta lleva a un lugar de depósito. Entonces, esa distancia, supongamos de que sea 5 kilómetros. ¿Sí? Y es un lugar urbano. Ya no es un lugar ni el río ni nada, sino es un lugar urbano. Bien, entonces la marca de la volqueta por lo general es una volqueta Volvo que va a tener unos 12 metros cúbicos. En vez de toneladas vamos a poner metros cúbicos. Potencia no tengo idea, lo voy a dejar así. Bien, capacidad nominal de la volqueta en toneladas. ¿Cuánto habíamos tomado la densidad del material? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿cuánto hemos tomado la densidad del material? Allá. La densidad habíamos tomado 1400 kilogramos metro cúbico. Este es del material suelto. Entonces, miren, 12 por 1400, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría eso? 16.800, ingeniero. Bien. Entonces, 16.800. Ahora calculemos el tiempo fijo. Ese tiempo fijo necesito calcularlo utilizando mi formulario. A ver, ¿dónde está mi formulario? Ahí está el formulario. Aquí está el tiempo fijo. Condiciones favorables promedio. Fíjense, el tiempo fijo varía entre 1.25 a 1.65. El promedio sería 1.55, ¿no? Entonces voy a asumir eso. 1.55 minutos. Bien. La distancia de trabajo en metros es 5 kilómetros. Le voy a poner 5.000. Ahora, la velocidad con carga y la velocidad de retorno. Necesito ir al formulario. Entonces, velocidad con carga y sin carga
camino plano porque es una zona urbana, es 5 kilómetros, ¿no? Entonces voy a tomar esto. Camino plano 30-36 sería 33 con carga. Y sin carga aquí sería 45, 33 y 45. Entonces, aquí sería 33 kilómetros por hora y aquí sería 45 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería en metros sobre minuto esto? ¿Cuánto sería en metros sobre minuto? A ver, jóvenes. ¿Cuánto sería en metros sobre minuto? ¿550 Inge? Metros sobre minutos. 33. 500. Bien. Y el otro de abajo, Ah, pucha, a ver, un ratito. 750. Sí, está bien, 750. bien. Entonces sería 550 y aquí sería 750. La densidad es 1400. Volumen de cucharón. Estamos cargando con la pala cargadora. Y el volumen de cucharón de ese cargador frontal es 2 metros cúbicos. Entonces, esto es datos para el equipo de carga. Factor de acarreo habíamos tomado K09. Ahora, el tiempo corregido, ese no lo hemos calculado, pero está aquí. Sería, miren, el tiempo corregido es igual a T por 1 más H. Este valor de T es 0,6 por 1 más H. ¿Cuánto da el tiempo corregido para el cargador frontal? .69. Minutos, ¿sí? Entonces acá le voy a poner 0.69. Esto es para el equipo de carga. 2570 hemos estado usando. Factor volumétrico 0.8 y 0.72. 0.8 y 0.72. El tiempo 0.83 y 0.90. ¿Cuánto sería la eficiencia? .747. 747.
Aquí hay un error. Esto deberíamos transformarlo a toneladas. 16,8, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, más bien no es una distancia que nos hayamos equivocado tanto. Bien. Aquí es toneladas metro cúbico, sería 1,4, ¿no? No 1400. Ahí hay otro error que uno de sus compañeros me hizo notar. Y este tiempo se mantiene lo mismo, nada afecta. Bien. Entonces, casi ya teníamos todo, ¿no? Bien. La resistencia a la rodadura la calculamos de la tablita. A ver, ¿dónde está el formulario? La resistencia a la rodadura, que es este de acá. Plano pero firme, que es lo que es una zona urbana, que es 0,98. Mal conservado, 0,95. Yo creo que está por ahí 0,98. Entonces voy a tomar. Ahora, alguien tal vez se preocupe, ¿qué tal si tomo mal ese valor? No va a variar con mucho la productividad, se va a acercar bastante, eso van a ver. O sea que no tenemos que asustarnos tanto si es que nos equivocamos. Tampoco tendríamos que elegir uno que esté muy contrario, ¿no? Sino uno que se parezca más o menos. Factor dependiente 1. Este valor de H ya habíamos calculado. 0,157. Bien, calculemos el valor de C. Antes calculemos el valor de N. N es P sub B, que sería este de acá, 16,8 dividido entre Q sub C por K por DS. ¿Sí? 16,8 dividido entre Q sub C, que es 2, por K, que es 0,9, y DS, que es 1,4. A ver, ¿cuánto da N? 6,67. Bien, 6,67. El valor de C, fíjense, este 6,67 es el número de ciclos del equipo de carga para llenar la volqueta. Bien, el valor de C, 13.33. bien. Entonces, producción por ciclo de la volqueta es 13,33 metros cúbicos. ¿Ya? Eso porque el material, jóvenes, está inflado, ¿no? O sea, está con esponjamiento. Duración del ciclo. ¿Cuánto sería la duración del ciclo?
22.89. Bien. Minutos. O sea, ese es el tiempo que tarda en ir, descargar y regresar a ser cargado. Regresar, entonces aquí primero espera la volqueta a que le cargue. ¿Sí? Va, descarga, vuelve, maniobra, espera y ahí empieza nuevamente el ciclo. ¿Sí? Tarda como 22.85 kilómetros, que es cerca, ¿no? La productividad, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la productividad? Q. 22.11. Bien. La productividad en banco y compacta. $17.68. El otro. $12,73. Bien. Entonces, miren, el volumen es 1125. ¿Cuál de estas productividades voy a utilizar? ¿Cuál de esas tres? Suelto, Inge. Bien, suelto. Este, ¿no? ¿Cuánto da esto? $50.88. 50.88. Horas, ¿no? Ujú. Si esto lo divido entre 8, ¿cuántos días me va a dar? 6.36. Esto es 7 días directamente, ¿no? Nunca voy a manejar así en fracciones, ¿no? Directamente en enteros. Entonces, la volqueta trabajando sin descanso tarda 7 días. Puede que sea necesario una volqueta o varias volquetas. Para eso tenemos que empezar a combinar la cantidad. Por ejemplo, si yo tengo un tractor, ¿sí?, que está trabajando, tengo que empezar a analizar cuántas volquetas necesito por tractor. Porque esto carga una volqueta, esta volqueta se va, ¿y qué hace este? Tiene que esperar y eso es falta de productividad. Es mejor que haya otra volqueta que esté esperando a ser cargada. Una vez que se vaya este entra. Y hasta mientras podría este otro regresar. O quizás podría haber otra volqueta más que esté esperando
a ser cargada. ¿Sí? Y este ya podría regresar, ¿no? Y estas 3 volquetas podría abastecer a este tractor, ¿no? Pero si tengo muchas volquetas, entonces puede que una llegue y siga, empiece a hacer cola, ¿no? Y al tractor no lo dejen tranquilo. Entonces tengo que saber escoger la cantidad de estos y la cantidad de volquetas que puedo necesitar. Entonces eso se llama cuando los equipos empiezan a trabajar de forma coordinada. Y tengo que aprender a determinar eso, ¿sí? Qué cantidad de equipos pueden trabajar simultáneamente. Y para eso vamos a revisar un poco el texto, ¿no? Ahí tengo esto. Trabajo combinado con cargadores frontales y excavadores. Entonces, lo que puede cargar a un volquete es una excavadora, una retroexcavadora o puede cargar un cargador frontal, ¿sí? Entonces, una excavadora, ¿cuántas volquetas necesita? Se puede calcular. O una pala cargadora, ¿cuántas volquetas necesita? También se puede calcular. Y fíjense, se calcula de una forma bien sencilla. A ver, esta parte, ¿quién nos va a ayudar a leerlo? A ver, Vladimir Beizaga, por favor. Está bien, G. En el trabajo combinado que normalmente realizan los volquetes y los cargadores frontales o excavadoras, es deseable que la capacidad de operación de los volquetes sea igual al de los cargadores para evitar los tiempos de espera. Esto ocurrirá si se encuentran en condiciones que satisfagan la siguiente ecuación. La ecuación de la carga del volquete. Bien. Fíjense, productividad de la volqueta. ¿Ya? Esta es productividad de la volqueta por el número de volquetas. Tiene que igualar a la productividad de la excavadora o del cargador frontal o de la gallina o lo que sea que cargue, multiplicado por el número de cargadores. Entonces, si tengo este número, tengo la productividad de la volqueta, puedo hallar el número de volquetas que haga falta. Eso es importante, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí nuevamente en cancha. A ver, vamos a regresar al ejercicio. Entonces, número de volquetas por productividad de la volqueta es igual al número de cargadores por la productividad de los cargadores. Los números de volquetas no sé. Productividad de la volqueta en suelto es 22.11. Número de cargadores es 1. Productividad del cargador en suelto es 116.21. ¿Sí? ¿Cuánto sería el número de volquetas? A ver, ¿cuánto sería el número de volquetas? 5.25 Inge. 5.25. Estoy revisando algo acá que quiero ver. Ya. 5.21. ¿Cuántas volquetas? Entonces voy a necesitar 6 Inge. 6 volquetas. ¿Ya? Sí. No 5. ¿Ya?
6 volquetas. Entonces voy a necesitar 6 volquetas por un cargador frontal. Entonces de esta manera voy a poder garantizar que el trabajo se mantenga continuo. Porque si voy a pensar que solamente voy a tener una volqueta y nada más, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mm? Vas a perder mucho tiempo, Inge, con el trabajo de las máquinas. Sí. Entonces la máquina que no trabaja igual cobra. A lo menos si estoy alquilando la máquina, igual me van a cobrar. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a buscar que el trabajo de estas máquinas sea lo más eficientemente posible. ¿Sí? Entonces, podríamos incluso usar al revés, ¿no? ¿Qué tal si tengo 12 volquetas? Si tuviera 12 volquetas, ¿cuántos cargadores frontales necesito? 2, Inge. 2 cargadores, ¿no? Porque si solo voy a utilizar 12 volquetas y un solo cargador, ¿qué va a pasar? Mismo caso, Inges. Pérdida de tiempo igual. No solo tiempo, jóvenes, dinero, ¿ya? Porque pago sueldos. Si las volquetas son mías, igual pago sueldo al chofer, ¿no? A su ayudante. Combustible, ¿no? Porque el motor va a estar todavía prendido para entrar a su turno. Y está mal, ¿no? Por eso tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de volquetas y la cantidad de cargadores. Eso es importante tomar en cuenta. Porque si no hago esto, entonces voy a tener un gran problema. Bien, jóvenes. Preguntas. ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna pregunta? Inge, sobre los proyectos, Inge, he encontrado uno de una cantidad de volumen demasiado, Inge, de 64.000. Es mucho, ¿no, Inge? Sí, te van a complicar nomás, ¿no? Sí, Inge, porque he visto en su planilla usan varias máquinas. Mm. Eso es generalmente para hacer un trabajo grupal, cosa que no es nuestro caso, ¿ya? Ya he intentado yo hacer trabajos grupales y siempre me ha ido mal, ¿no? El 90% de los alumnos se quejan de que uno trabaja y el otro no. 2 trabajan y el tercero es el salteñero y después se turnan, ¿no? Ahora al otro le toca ser salteñero y así, ¿no? Y al final no trabajan nadie, ¿no? Y el trabajo todo sabe mal. Tendría que ser un trabajo que refleje el trabajo de 3 personas y no el trabajo solo de una persona, todo mal y han hecho 3 personas, o incompleto y han hecho supuestamente 3 personas. Entonces, para evitar eso, los trabajos individuales. Por eso no se busquen trabajos grandes que sean apropiados. Ya les voy a dar la fecha muy pronto de la entrega de la práctica. Muy pocos son los que me han mostrado sus trabajos, lo que están tratando de encontrar. Así que jóvenes, cuidado que no se les venga encima todo, ¿sí? Por favor. ¿Algo más, jóvenes? Buenas noches, Inge. Dime, Vladimir. Inge, ese día cuando dijo del trabajo, Inge, no estaba en clases, ingeniero, pues ¿será posible que podrías recalcar, por favor? Tienes que entrar al DBC, digo al SICOES, y descargar un DBC donde tenga volúmenes que sean apropiados de movimiento de tierras. Antes me muestras, ¿no? ¿Cuánto es el...? Muéstrame directamente esa partecita de los volúmenes. No todo el DBC, ¿no? Porque hasta que esté buscando se pase el tiempo. Muéstrenme esa partecita donde están los volúmenes
Y si está bien, les voy a decir está ok. Y simplemente lo que hacen, ponen una carátula y imprimen todo el DBC, más especificaciones y planos, si es que hubieran, ¿no? Porque les va a servir toda esa información, ¿no? Y eso no lo imprimen, ¿no? Sino que lo anexan a un PDF todo y lo suben, ¿no? Como práctica. Sí, simplemente es eso. Inge, una consultita. ¿Es necesario ingresar al SICOES? Porque en la empresa que yo trabajo realizamos un movimiento de tierras. Entonces tenemos proyectos, digamos, en la planta hidroeléctrica, formación de terraplenes. ¿Es necesario que sea del SICOES, Inge? Sí, para que sea justo para todos, ¿sí? ¿Ya? Quiero que te enfrentes a algo nuevo y empieces a trabajar en eso, ¿ya? No algo que ya has visto y ya sabes cómo hacer y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Que sea justo Está bien, para Inge, todos. gracias. Bien, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras.